Yo tengo entendido que ya han revisado como harto de la etapa que rodea como al nacimiento y que ahora comienza en el módulo del puerperio, del posparto. Entonces, si bien yo trabajo desde la psiquiatría, tengo entendido que en una clase más adelante van a revisar un poco más la psicopatología del posparto y que hoy día la idea es que podamos revisar como el puerperio saludable, como un poco las transiciones psíquicas que ocurren en este periodo y cómo desde ahí poder entender cuándo eso transita en el espectro de salud o de enfermedad, convirtiéndose como en una etapa de desarrollo saludable versus en una etapa como que pueda generar enfermedad, digamos. Entonces la idea es que hoy día entendamos como todo ese psiquismo que hay a propósito de parir a un hijo o hija. Ya, como decía Carlos, yo trabajo sobre todo como psiquiatra y terapeuta en Centro Ser Mujer, y estoy contenta de dar esta clase porque el puerperio es uno de los temas que más me gusta como acompañar. Así que vamos a darle y me van interrumpiendo cualquier duda, ¿ya? Me gusta el puerperio porque es una etapa que si bien es bien fragilizante, vulnerabilizante, precarizante, las mujeres dicen todo se cae en esta etapa, ¿no? Se cae la estructura, se caen las identidades, se caen los pechos, se caen las pieles, se caen las máscaras, pero es una etapa en que potencialmente hay mucha transformación también, mucho florecimiento, mucho potencial de trabajar temas que han quedado como anudados antes, entonces es una etapa en que también se puede generar mucho crecimiento personal. No solo a propósito de generar una madre más vinculante con su hijo, sino que también como un desarrollo personal, incluso más allá de la maternidad. A mí me gusta pensar el puerperio y todas las etapas como perinatales como arcos, como portales, como a propósito de esta imagen de los arcos Tori, como en que la mujer, por más que esté acompañada, no es un desafío súper para ella, digamos, súper particular para cada mujer, en el que en el fondo va a pasar con sus recursos, con su historia, con sus fortalezas, con sus fragilidades, y nadie puede hacerlo por ella, es como parir en ese sentido, ¿no? Nadie puede criar a estos hijos por mí, nadie puede como parirlos por mí, y en ese sentido es como un poco como interpela como a una autonomía que la vida nos obliga a tomar, pero por otro lado, qué importante es hacerlo como sostenida y custodiada, y por eso me gusta mucho esta imagen como ¿cierto? De este animal aquí en el arco, como custodiando ese paso. Estos arcos en general en esta cultura japonesa separan como el mundo profano del mundo sagrado, entonces esos tránsitos es importante hacerlos sostenidamente, digamos, ¿ya? Aquí se repite también la imagen, ¿cierto? Y los caminos en general de estas imágenes son más o menos tortuosos, escaleras más o menos empinadas, pero siempre se repite que hay por ahí como espíritus custodiando, de manera tal que si la mujer se cae, hay alguien ahí como ayudando. ¿Ya? Entonces vamos a partir, y quiero partir con dos ideas como introductorias antes de meternos al mundo del puerperio. Uno es como repasar desde la obviedad que a veces entendemos el concepto de salud, que en el sistema de salud tradicional en el que estamos todos metidos, muchas veces estar saludable es estar libre de síntomas, y muchas veces el enfoque médico de mucha especialidad, o sea, como que uno va solo al traumatólogo, sino al traumatólogo de mano, al traumatólogo de mano, al traumatólogo de dedo, entonces uno termina yendo al uñólogo. En el fondo muchas veces el enfoque está puesto en mejorar una enfermedad, con un enfoque como bien quirúrgico, resolutivo. Y la verdad es que la salud es un enfoque, es un estado que va mucho más allá de solo no estar enfermo o no tener síntomas. Y si nos vamos a la descripción de salud mental también se amplía a un estado en el que la persona se sienta desarrollándose, en el que se sienta como parte de un grupo, colaborativa, productiva, que es capaz de afrontar más o menos las dificultades normales que nos propone la vida, digamos. Y es un estado en el que desde un bienestar uno es capaz de hacer eso. Ya no es solo estar saludable mentalmente, no tener crisis de pánico, por ejemplo, o no estar deprimida, sino que implica este estado como de bienestar perteneciente a una colectividad que produce para ambos lados. Y eso es a lo que debiéramos aspirar, en el fondo, como los que trabajamos en salud mental. Y por otro lado, como también recoger esta figura, a propósito de que nosotros nos vamos a centrar hoy día en la experiencia psíquica del puerperio, pero que no podemos como entenderla como una tuerca separada, sino que va a estar permanentemente aceitada y en el fondo aclanada con otras tuercas que tienen que ver con lo que esa mujer pasó en el parto, con lo que esa mujer transitó psíquicamente en su gestación, fue deseada, no fue deseada, fue sostenida, fue con un nivel de estrés alto. Todo esto va a aparecer en el puerperio. El puerperio no es una etapa como una casilla separada,
es un continuo dentro de este ciclo reproductivo, en que incluso uno podría pensar que no solo la gestación y la concepción de ese bebé van a modelar la experiencia del puerperio, sino que incluso hitos importantes de su vida sexual. Si esa mujer ha tenido una relación con la sexualidad satisfactoria, o más bien abnegada, o más bien transgredida, o hay historias de abuso sexual, por ejemplo. Incluso uno podría pensar que también tiene que ver con su propia tolerancia y relación con su propia ciclicidad femenina también, y por eso pongo ahí el ciclo menstrual. Y si nos vamos incluso más atrás, hay muchos autores que hablan que también en el parto y en el puerperio también se ponen en escena memorias muy antiguas, incluso del propio nacimiento y del propio ser bebé, de la historia de ser bebé que tiene uno, ¿cierto? Que probablemente no son memorias verbales, explícitas, en que nosotros recordemos las escenas, pero sí probablemente huellas corporales, somáticas, sobre todo, si han sido como ventanas de trauma en el fondo, ¿ya? Entonces es importante que todo lo que ocurra en el puerperio va a estar íntimamente relacionado por todas estas etapas anteriores, y a mí me gusta imaginármelo aceitado como en oxitocina, ¿no? Como en este escenario hormonal en que estas teclitas, estas tuercas van rotando por la acción de estas hormonas del bienestar, ¿ya? Y todo este escenario va generando un neurodesarrollo tanto en la madre como en el bebé, al servicio como de que esa mujer desarrolle esta nueva identidad y al servicio de que ambos se vayan vinculando. Entonces todo un proceso como de desarrollo también nuevo también el puerperio, ¿ya? Aquí llamaremos puerperio. Si nos vamos como, y si uno busca un libro como ginecológico, incluso si uno googlea puerperio, en general las definiciones como más clásicas están puestas como en lo físico, en lo somático, en los cambios ginecológicos, en los manuales de obstetricia, y se refieren como a este periodo después de parir en que la mujer se demora en retomar en todas sus condiciones de sus sistemas pregestacionales, ¿cierto? Entonces, una adecuación de todo su sistema geniturinario, la recolocación de las vísceras en la cavidad abdominal, las readaptaciones del sistema circulatorio, y es un proceso que está súper centrado como en lo técnico, en el cuerpo, en que se admiten como ciertos procesos de adaptación como los entuertos, ¿cierto? Como el útero vuelve a su tamaño, los loquios, la instauración de la lactancia, pero la verdad es que el puerperio, desde la mirada de salud mental, lo vamos a entender como un periodo mucho más amplio que eso. De hecho, si uno se va a los textos de obstetricia, muchas veces se habla de la involución puerperal, cuando en realidad desde el punto de vista de la salud mental lo vamos a entender como una evolución o reevolución, al servicio como del crecimiento, no de algo involutivo o degradante, digamos. ¿Ya? Entonces en estas definiciones no hay mucho espacio para la experiencia psíquica, que es la que vamos a tomar hoy día, para, bueno, ya, este cuerpo, ya, es verdad, y está este mito de que a los 42 días ya listo, pasó el puerperio y la mujer vuelve a estar disponible sexualmente, o incluso en algunos países para su trabajo, y no hay mucho espacio como para todo lo que ocurre a un nivel más sutil, a un nivel más subjetivo, ¿no? Entonces vamos a definir puerperio como, desde esta dimensión, como un periodo de muchas adaptaciones, muchas, en distintas dimensiones de la mujer, y que van a ocurrir en este proceso de convertirse en madre, y que van a ocurrir cada vez que esta mujer se convierte en madre, no es como que ocurre una sola vez, con un primer hijo, un segundo, un tercero, y es lo que ocurre alrededor de todo este proceso de vincularse con el hijo, pero también de vincularse consigo misma, con esta nueva identidad, con este nuevo enrolamiento en el situs de madre, ¿ya? Y desde ahí, todas las nuevas relaciones que la mujer va configurando, no solo con este hijo, no solo con ella, sino que también con el mundo que la rodea. Hay toda una reconfiguración de los apegos, de los vínculos, de las comprensiones del mundo. Y esta experiencia de puerperio va a estar modelada por distintos factores, entonces no va a ser solo lo biológico, que el útero volvió a su tamaño, que los entuertos, que los loquios ya no tienen olor, sino que también va a estar modelada por factores psicológicos y por factores del entorno, ¿ya? Y es importante considerarla como una etapa en la que es muy eh, posible que la mujer esté muy permeable a aprendizaje, a aprender cosas, que probablemente al principio van a tener que ver con herramientas parentales, pero que también pueden ser herramientas que finalmente se pongan al servicio de un desarrollo personal también, como les decía. Estas son como definiciones que de repente las mujeres dicen de este periodo como lento, sutil, de crisis, de transformación, de muchos descubrimientos, de transición, de aprendizaje, un periodo de gran vulnerabilidad, pero también de mucho poder,
todas estas descripciones no aparecen muchas veces en los textos, y por eso es importante como poder tenerlas y poder como interpelar a nuestros pacientes, aunque trabajemos desde lo más técnico, en cómo están ocurriendo, digamos, cómo está ocurriendo el psiquismo en este momento. Y como decíamos, estos cambios van a estar en la línea de estos dos procesos: por un lado, que esta mamá se vincule con este niño que acaba de nacer, pero por otro lado, en un proceso como también más vuelto hacia ella misma, que tiene que ver con esta nueva identidad. Puede vivirse como hermoso este periodo. eh, es difícil, pues está bien idealizado, uno ve los comerciales, como las redes llenas de imágenes muy bonitas, Pinterest, pero es difícil desde esa idealización a veces encontrar espacios para hablar de los días más difíciles, más angustiantes. Es una etapa en que la mujer está muy enclaustrada, entonces, sobre todo mujeres que venimos desde una etapa que nos han permitido posicionarnos en el ámbito laboral, en el ámbito público, esto de bruscamente vertirnos hacia el hogar en una labor que no tiene ningún reconocimiento, ninguna remuneración, eh, ningún feedback, es difícil muchas veces reconfigurarse desde ahí, como identitariamente, en términos de autoestima. Eh, Desde las culpas, que también da a veces quejarse: ¿cómo te quejáis si tu guagua está sana? Hoy si es normal que las guaguas lloren. Desde el tremendo ajuste de expectativas que hay que hacer también, como chuta, nadie me había hablado en realidad que una guagua podía llorar 40 minutos y que yo no iba a saber cómo calmarla, porque nadie me dijo esto, ¿no? Desde las presiones sociales que hay, y desde las privaciones reales de esta etapa también, o sea, un cuerpo que muchas veces en una semana ha dormido 2 horas por día, que no se ha alimentado bien, que además duele, que está contracturado, que no tiene espacios como de disfrute o de libertades personales, manejándose en una gran incertidumbre, sobre todo pensando en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? En que las necesidades del bebé siempre son más urgentes que las propias, y una etapa bien solitaria, pues entonces es bien, si bien es una etapa hermosa, tiene todos estos como factores como que también la amenazan, ¿no? Y que terminan alejándola de esta imagen del cuento que fueron siempre felices para toda la vida, y más bien muchas veces se acerca a vivirlo bastante sola, con poca alianza coparental, a cargo no solo del bebé, sino que también de todo el sistema de cuidados de la casa. Entonces muchas mujeres te dicen: chuta, uno se prepara tanto para el parto y hace talleres de parto y busca el mejor equipo, pero nadie te cuenta de esto después. Te pasan a la guagua, uno se va para la casa y como nadie te ha adelantado esto. Este desierto que dicen, ¿cierto? Como que se me hace eterno el día. Quiero que llegue alguien a entregar a mi guagua. Y la amo, pero no, se me hace eterno esta velocidad. Y entonces nuestra labor es un poco cómo ir encontrando como pocitos de placer, como en esa, en lo seco a veces que pueda sonar como esta etapa. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una viñeta. Mi posparto significó algo que no había experimentado nunca. Sentía mucha culpa de estar un día en una pena que no sabía de dónde venía, que me hacía sentir que no tenía ganas de estar con mi hijo, estaba frustrada. Recuerdo que no podía creer que así fuera el posparto, me había imaginado siempre algo bonito y luminoso. Con solo esta línea uno no podría decir que esta paciente está deprimida, pero por lo menos uno puede como empatizar con que está haciendo un ajuste de expectativa de algo que imaginaba totalmente distinto a lo que está viviendo, y empapado por la culpa, ¿cierto? Otro paciente dice: sentí una melancolía extraña cuando llegué con ella a la casa, la música de su móvil me producía mucha pena y ganas de llorar, me complicaba bastante sentirme así, porque la adoraba y no quería traspasarle mis trancas, trataba de sonreír a la fuerza, y la mayor parte del tiempo cantaba como una forma de alegrarme. Como uno se puede imaginar, una imagen súper solitaria, y quizás como pensando qué memorias emocionales le podrá abrir a lo mejor a ella, poner la música del móvil, ¿cierto? Como esta imagen un poco como de la película Meciendo la cuna, más o menos, ¿no? Como esta imagen de soledad, de locura, de angustia. Entonces veamos un poco los principales cambios. Primero quiero que revisemos un poquito más rápido los principales cambios más físicos, más objetivables, en términos de comportamiento, hormona, para que después nos vayamos a los cambios psíquicos, que creo que es como el grueso de la clase, ¿ya? Sabemos que van a haber todas estas modificaciones en el posparto, ¿cierto? Como lo que es típicamente conocido como el puerperio, que es toda la readecuación de los sistemas a sus cánones pregestacionales, ¿cierto? En que en general aparecen varias molestias que también pueden condicionar el bienestar o malestar de esa etapa. Y que también es importante estar atento a esto. O sea, por un lado acabamos de ver lo psicológico, pero no olvidarnos que si nos toca ir a ver una puérpera, es súper importante preguntar por el cuerpo, por lo físico. Y hay molestias que se tienden a repetir: el dolor de mamas, digamos, al lactar, la incontinencia urinaria, el dolor de espalda, la fatiga, la incontinencia urinaria. Son molestias que, si bien están bien normalizadas,
si se exacerban o se hacen muy frecuentes, también pueden terminar condicionando mucho estrés y también pueden condicionar cuadros depresivos. Y muchas veces son molestias que no son tan difíciles de tratar, con cambios de posición, con almohaditas de semilla, con una buena asesoría de lactancia. Entonces, es importante esto también, como preocuparse del cuerpo también, como ya, es verdad que salgamos del cuerpo y también vámonos a lo psíquico, pero también propiciemos un cuerpo que ojalá esté transitando en bienestar y no en dolor, porque un cuerpo en dolor va a estar permanentemente dándole señales de estrés a ese cerebro también. Por otro lado están estos cambios hormonales. Sabemos que inmediatamente después del parto disminuyen bruscamente los niveles de estrógeno y de progesterona, y se van a mantener más como protagonistas la prolactina y la oxitocina, ¿verdad? La prolactina, que ya viene alta desde el embarazo, se va a mantener alta, sobre todo en esta función como digamos de la producción de leche, pero en un montón de otras funciones que vamos a ver, y la oxitocina, que tiene como su solo, su protagónico, digamos, en el parto, pero que también en el puerperio va a tener una labor súper importante, más allá también de la eyección láctea, ¿cierto? O sea, la prolactina y la oxitocina están más allá de la producción y la eyección. También vamos a ver que tienen una función súper importante en mantener como una circuitería cerebral que facilita el maternaje, ¿ya? Y por otro lado van a haber algunos cambios comportamentales también en cuanto a sueño, apetito, actividad sexual. Gracias, monita. Ya. Perdón, que estoy con mi hija chica y estoy tan sola, las dejé ahí entretenidas. De funcionamiento cognitivo. Y por otro lado, todos estos cambios psicológicos, por cierto, que vamos a ver desde la descripción de distintos autores cuáles son. Y saber que detrás de todos estos cambios también van a haber cambios cerebrales que van a estar como ocurriendo correlativamente, y algunos de estos cambios cerebrales van a ser responsables incluso de esas manifestaciones. ¿Ya? Acá tenemos lo que les decía, los cambios físicos, que es importante siempre preguntarlos, porque cuando ocurren de manera muy intensa o frecuente también pueden condicionar riesgo para, por ejemplo, cuadros como depresión postparto. Entonces uno debería tener como un checklist de molestias físicas y ver cuáles pueden mejorarse, porque si estas molestias se mantienen más allá de las 6 semanas, deberán requerir un control, o con osteópata, con kine, con qué sé yo, con distintos especialistas, digamos, pero debieran con asesora de lactancia, con urólogo, etcétera. Ya, entonces, por ejemplo, aquí una paciente decía, llegamos hoy, estoy terrible sensible, con las pechugas terribles, sangrando, con dolor en el cuerpo, no me atrevo a ir al baño, este temor como a que se vaya todo, como en el primer pujo de defecaciones, quiero estar encerrada con Julián, puro tenerlo encima, pero apenas se duerme, me paro toda dolorida a jugar con la Hasi, estoy tratando, pero son días difíciles, ¿cierto? Cuando toca puerperar y además tener otro hijo preescolar que demanda cuerpo, y acompañarlo en la frustración de que la mamá ya no es solo para él, digamos. Y aquí, por ejemplo, el tema del dolor físico puede ser algo súper importante de aliviar. Por otro lado están estos cambios hormonales que decíamos, ¿cierto? La prolactina y la oxitocina, que como les decía, es importante conocer sus funciones más allá de la producción y de la eyección de leche. Ambas hormonas van a tener un rol súper importante en el sistema nervioso central, en términos de estar como propiciando conductas que facilitan el maternaje, ¿ya? En términos de, por ejemplo, la oxitocina también va a estar contrarrestando el sistema de estrés, entonces es una hormona que debería estar aportando calma, que debiera como abrir el repertorio social para vincularse con el hijo, que en general es una hormona que promueve conductas de cuidado, y eso incluso en las que no son madres, eso está estudiado, hay autores que han estudiado muy a fondo la molécula de la oxitocina, y se ve, hay estudios que evidencian que, por ejemplo, suben personas después de acariciar a sus mascotas, o que suben mujeres que se juntan a estar juntas un rato y contenerse mutuamente. Entonces es una hormona que parece que tiene que ver con el repertorio social, con las conductas altruistas de compartir en grupo, y que aquí va a tener un rol súper importante. Y si bien la oxitocina en el parto, como decíamos, tiene su rol súper importante, y que la liberación tiene que ver, responde a estímulos como por ejemplo la estimulación cervical, ¿cierto?, del útero, y en la lactancia sabemos que la estimulación del pezón va a producir como su liberación, y eso responde con la eyección de leche. También es importante conocer la función que tiene la oxitocina en esta variante que tiene que ver con el vínculo de la madre con el bebé. Entonces que aquí a lo mejor, claro, es el cuello, el parto, el pezón, que acá a lo que responde este pulso oxitocina va a ser a que hayan espacios vinculares en que la madre pueda detectar señales de interacción con el bebé, por ejemplo, olerlo, por ejemplo, mirarse, por ejemplo, balbucearse, por ejemplo, contacto piel con piel, y esas señales
sobre todo como contacto piel con piel digamos, en el área anterior del cuerpo, porque hay receptores que son distintos a lo de la espalda, van a generar pulsos de oxitocina tan importantes como los que secreta la succión del pezón para generar eyección, o los que se generan para, digamos, el trabajo de parto y las contracciones, y esa oxitocina va a estar como al servicio también de generar un repertorio de conducta en la madre. Entonces, por eso es importante que aquí no todo se juega en el parto, o en mamás que dicen, chuta, yo no tuve parto vaginal y más encima no puedo dar leche, está todo perdido. No, como que también en el posparto la oxitocina sigue siendo muy sensible, pero son otros los estímulos, no solo el de la lactancia, todas las señales de interacción con el bebé van a activar este circuito. Y eso facilita, digamos, que aparezcan repertorios desde el cerebro que faciliten también el cuidado. ¿Ya? Y todas estas adaptaciones van a ser necesarias, van a ser funcionales, pero al igual que las adaptaciones del parto, van a ser muy susceptibles de alterarse. Entonces, así como sabemos que toda la cascada neurofisiológica del parto se puede ir a la punta del cerro si hay un parto estresante, en que la mujer se está sintiendo descuidada o de frente maltratada, en el posparto pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Por lo tanto, si viene de un parto, por ejemplo, con violencia obstétrica, si se interrumpieron todos los procesos como vinculares, o si, por ejemplo, en el puerperio esa mujer está transitando un estrés muy grande, todo este escenario que veíamos previo se va a alterar y probablemente va a ocurrir un escenario que no es el fisiológico, sino que va a ganar un escenario de estrés, de que el cuerpo está en situación de amenaza que tiene que defenderse. ¿Ya? Aquí un poco como, esto es para dejarle, pero no quiero como entrar en todos los detalles, pero para tener como clara la función de la prolactina, que entonces que va más allá de la típica función que conocemos de producción de leche y de inhibir la ovulación, sino que también hoy se sabe que la prolactina en el cerebro va a estar estimulando génesis de nuevas neuronas. Y esto es importante porque hasta hace 20 años atrás, o lo que me enseñan en la carrera, es que como que uno nacía con un pool de neuronas, y a lo más había cierta capacidad de plasticidad, flexibilidad, de estimular más unas que otras, se sabía como de la apoptosis, de la muerte de neuronas, pero no tanto que se pudieran generar nuevos circuitos. Y aquí todos los estudios que hay como en maternidad están dando luces como de lo plástico que es el cerebro en cuanto como poder generar nuevos cuerpos neuronales, incluso nuevas conexiones. Y mucho de esto está mediado por las hormonas del embarazo y del posparto. Todos estos cambios cerebrales. Ya la oxitocina lo mismo, la oxitocina también va a estar al servicio de crear conductas de cuidado y de vínculo, y como por doble partida, porque por un lado va a haber oxitocina que se va a producir y se va a liberar a la circulación corporal, pero por otro lado también hay neuronas que liberan dentro del cerebro oxitocina. Y esa oxitocina, que no es emulable siquiera como por la mejor oxitocina sintética, porque la oxitocina sintética no entra al cerebro, esa es la oxitocina que más va a ayudar a la madre, como a poder facilitarle este comportamiento materno. Ya, eso con respecto como a las hormonas, y ahora con respecto a ciertos cambios hormonales, acá no hay como un listado estandarizado de patrones que ocurran. Es súper variable, todos tenemos un ciclo de sueño, de alimentación súper variable, que depende de un montón de patrones culturales, biológicos, corporales, de horario, de fototipo, biotipo. Entonces acá tampoco es que se va a ser como tan universal, pero en general lo que uno ve es que en esta etapa el sueño no es tan reparador, que a eso se asocia una fatiga, que muchas veces el sueño se hace más superficial, y que siempre van a haber despertares, incluso mamás que no lactan, por este estado como de estar bien hiperalerta cuidándolo. Entonces en general la somnolencia es una queja súper frecuente, y efectivamente el sueño es menos reparador. O sea, efectivamente las mujeres en esta etapa van a estar privadas de sueño. ¿Que tienen mecanismos para compensarlo? Sí, hay algunos, pero efectivamente la privación de sueño es importante tenerla en mente, porque hay personas que la toleran peor que otras. Y así es, digamos, pues hay personas que no pueden trabajar en turno, o que les cuestan 3 días recuperarse de un viaje con jet lag, digamos, y eso es importante como tener en cuenta la subjetividad de esa persona para tolerar la privación de sueño. Aquí no me decía hermoso, pero ha sido intenso todo, enamorada de este nuevo ser, pero cansada. La segunda semana ha estado más difícil que la primera, con días y noches más agotadores. Eso pega el ánimo, las tardes son más rudas. Es que, uff, las noches, todos te lo cuentan, pero hay que vivirlo en carne propia para entenderlo realmente. Cuando una mamá embarazada le dicen típico como de las noches, uno dice, no, pero no va a ir bien, pero hay que estar ahí como habiendo dormido mal 3, 4 noches con una agua que no para de llorar, como para evidenciar lo fuerte que es para el cuerpo. Y eso también es importante a veces preguntarlo, como cómo están durmiendo, cuántos días a la semana logras dormir más de 3 horas.
más allá como de los ideales que uno tiene de que la mamá sea siempre la que lacte y la que ofrezca, a veces en algunas mujeres funciona muy bien que una vez a la semana, por ejemplo, se saquen leche y sea la pareja la que les da en biberón. Y eso ya, chuta, es que no es lactancia, no es cuerpo a cuerpo, pero si eso, eh, si en el fondo eso permite que haya una mujer el resto de los 6 días conectada placenteramente con esa guagua, vale la pena. Entonces también como poder abrirse a esa flexibilidad de que a veces alejarse de los ideales permite también no solo cuidar al bebé, sino que cuidar a la madre también. Y en madres que toleran más la privación, a veces puede ser una buena opción que una noche protegerla de los despertares y que duerma una noche a la semana un poquito más de corrido. Por otro lado están los patrones de alimentación, que también son súper variables mujer a mujer. La recuperación de peso preembarazo puede tomar muchos meses y como que muchas mujeres se quedan como en el ideal de que con la lactancia voy a bajar de peso, pero la baja de peso no debiera ser una meta que esté como en el periodo mientras se esté dando leche en el fondo, como que no, como que en general lo que se entiende es que la distribución de grasa de ese periodo es funcional a una buena producción de leche, entonces que en el fondo no debiera ser una meta a perseguir, como recuperar el peso. Entonces aquí, por ejemplo, la mujer dice, hay días en que casi no me acuerdo si he almorzado o comido algo, me caliento algo en el microondas cuando me acuerdo. Mi suegra ha llegado con pastelito un par de veces, una noche me di cuenta que solo me había comido un bol de arroz frío todo el día, no hay tiempo para fijarme si tengo hambre siquiera, muchas veces aparece esta desconexión como de las propias necesidades. O esta mujer que dice eso, que con la lactancia se baja de peso, ha sido un mito para mí, han pasado 3 meses y estoy varios kilos por sobre mi peso. Y dice su pareja, Pancho me huevea que cuándo voy a bajar la guata y retomar el gimnasio, pero por ahora no me motiva mucho volver. Y ahí uno empieza a ver también que muchas veces como que el mandato de bajar de peso y recuperar el cuerpo a veces ni siquiera tiene que ver con las necesidades o deseos de la propia mujer, sino que aparecen todos estos mandatos como de la pareja, del entorno, de las revistas, ¿verdad? De estereotipos que a los 3 meses están, digamos, en su cuerpo previo o más delgada. Entonces es importante como también dejar espacio para eso, como esas exigencias. Otra actividad en la que se producen cambios muchas veces son en los hábitos como sexuales. En la mayoría de las mujeres la actividad sexual disminuye por distintos factores, las primeras semanas por mucho dolor, pero también después se cronifica muchas veces la baja libido por cansancio, por falta de tiempo, porque efectivamente baja el deseo, por dificultades de lubricación, por sentirse menos atractiva. Y aquí es importante que no solo baja la actividad, sino que muchas veces baja la calidad también. Y aquí también es importante ir como aterrizando expectativas, porque muchas mujeres esperan que en este control de posparto de las 42 semanas, o sea, de las 42 días, de las 6 semanas, el ginecólogo les da como el pase de que ya está todo cicatrizado y que automáticamente deberán volver a funcionar como sexuadas, digamos, genitalmente sexuadas. Y la verdad es que la minoría de las mujeres ha recuperado su apetito sexual a esas alturas, que son recién 6 7 semanas. Hay mujeres que puede tomarles todo un año ir retomando su ritmo previo. Y eso son a veces cosas que no se hablan, aunque las mujeres se quedan como con las exigencias que escuchan. Entonces aquí es importante también indagarlo y poder como ofrecer tranquilidad de lo lento que muchas veces es esto. Aquí una mujer decía, o sea, cero. Llega la noche y me pongo nerviosa de que el Gonzalo me vaya a pedir algo, me apego bien a Vicentito y caigo. Digamos, ¿cierto? Como también aparece como este apego más por la guagua, como que la guagua está siempre en la mente, incluso aunque duerma en otra pieza. La mujer decía, ya han pasado 6 meses, no estoy ni ahí con el sexo como antes, ¿tendré un problema? Mi marido está empezando a preocuparse. Lo mismo que decíamos del peso, que muchas veces también la preocupación viene de afuera. O sea, me hago las ganas nomás, me da miedo que empiece a mirar para el lado, pero en verdad por mí nos dormiría abrazados como un par de viejos. Entonces también indagar ahí, como qué tolerancia hay de la pareja, qué exigencias hay. Es peligroso cuando la mujer empieza a conceder actividad sexual contra sus deseos. Y no estoy hablando que el hombre la viola y se aproveche, digamos, sino que empieza a haber una dinámica como de endeudamiento mutuo, de rabia también. Entonces es importante como poder como explorar eso también y poder calmar. Hay dificultades, por ejemplo, si la mujer tiene deseo, pero le duele porque no se lubrica, también son dificultades que son perfectamente tratables. Hay hormonas locales, hay geles, pero en el fondo es importante indagar qué fase de la respuesta sexual está afectada, como para poder mejorarlo. O sea, fantástico si una mujer puede, con todo el cansancio del puerperio, tener deseo y obtener gratificación desde un encuentro sexual. Pero la verdad es que la mayoría de las mujeres no es una preocupación tan motivante los primeros meses. Me refiero como a la sexualidad genital tradicional de pareja, porque igual si nos abrimos la mente a una concepción más amplia de sexualidad,
el puerperio y la lactancia son estímulos que también están al servicio de la sexualidad, digamos, o sea, como no de la sexualidad genital, digamos, pero son hitos de la etapa de la vida sexual de la mujer también. Y eso también es importante como poder habilitar espacios para poder educarnos en eso, como la lactancia para algunas mujeres es una vivencia de su sexualidad, ¿cierto? Obviamente no la excitan, a lo mejor no van a tener orgasmo, no van a lubricarse genitalmente, pero es una vivencia distinta de la sexualidad, y que también la pareja hay que ir acompañando a cómo entra en eso. Ya, con respecto a los cambios cognitivos, ¿ya? ¿Qué pasa con el rendimiento cognitivo? Como que está este típico mito, ¿cierto?, del cerebro maternal, como puro cansancio, como que no sé dónde dejé la cartera, todo se pierde, ¿cierto? Como la mayoría de las mujeres tienen esta sensación de sentirse más torpes, más lentas, más desmemoriadas, más dispersas. Pero es difícil diferenciar, aunque la mayoría de las mujeres lo reportan, si esto es un cambio real o está dado más como por influencias culturales o del entorno. Y lo que se ha visto en estudios es que si en el fondo uno lleva a esas mujeres como a medir sus funciones cognitivas con test psicológicos formales, la verdad es que el rendimiento es el mismo con respecto a sus test previos, como pregestacionales, o con respecto a otras mujeres promedio, digamos. Entonces, parece ser que es más bien como una repriorización de funciones que hace el cerebro de la mujer, ya en relación con esta transformación que decíamos. Efectivamente hay zonas que pierden potencia y otras zonas que ganan potencia, y en ese sentido el cerebro, como no es todopoderoso, reprioriza. No es que se vuelva efectivamente más torpe. Pero claro, algunos me dicen claramente, uy, aquí no veo lo de arriba, claramente mi cabeza ya no me funciona igual, ¿qué onda? No soy capaz de recordar lo que iba a buscar a la cocina cuando me levanto, pero recuerdo perfecto la hora y lado que le di pechuga a la guagua, ¿cierto? Esta como selectividad del registro. Entonces uno dice, bueno, si una persona está dañada no se va a acordar de esto tampoco, ¿cierto? O a veces mi marido me cuenta las cosas por tercera vez según él, yo no me acuerdo. Creo que a veces solo escucho al mundo como por encima, pero un pequeño quejido de mi Benja me pone demasiado en alerta, ¿cierto? Entonces esta imagen como la mujer que a lo mejor va en el auto, se puede pasar, se va a atrasar, se le quedó la cartera en la casa, pero va perfectamente atenta a que si el hijo va respirando, que no se vaya a ahogar, que el cochecito va bien, que no se mueve el huevo, ¿cierto? Entonces hay como que el cerebro está capturado en sus funciones para propiciar en el fondo la supervivencia del bebé. Y eso a veces puede ir en detrimento de otras funciones que estábamos acostumbradas, de otras multifunciones que estábamos como acostumbradas a manejar. El pago las cuentas, el regalo a la suegra, el disfraz del 18 de los cabros chicos, o sea, como toda esa multitarea, como que en este momento bajan al fondo. Y ahí lo que tendríamos que pensar como sociedad es como, bueno, ¿nos volvemos más torpes o en verdad no se está cuidando a esa mujer y se le sigue exigiendo lo mismo que se le exigía antes? Como que en un periodo en que en realidad la atención debiera estar en cuidarla y que esta mujer, su cerebro pueda como disponerlo para cuidar a la cría. Ya, esto como que también pone en pie la discusión de si existe un cerebro de mujer, ¿cierto? Como un cerebro femenino. Que hay varias como, esto es un poco como para poner aquí la polémica, en el fondo como también de qué pensamos, ¿no? Como a ver, si hay un cerebro de madre y hay un cerebro de la mujer es distinto, efectivamente las mujeres tenemos esta capacidad de cuidar más y de hacer más cosas a la vez, y el hombre en cambio más centrado como en lo espacial, y bueno, la verdad es que hay bastantes teorías al respecto. Está bien polarizada la bibliografía, y hay autores que defienden que efectivamente hay un dimorfismo, un cerebro distinto para hombre y para mujer, pero las teorías más actuales, la verdad es que lo que va mostrando es que el cerebro es intersexual, y que en el fondo lo que va probablemente produciendo las diferencias en cerebros adultos es más bien que eso, a propósito de la plasticidad, los estímulos que se fueron como convocando, retroalimentando y estimulando son los que van quedando. Entonces que por eso finalmente podemos ver un hombre que a lo mejor se maneja mucho mejor en capacidades visoespaciales, o tiene más encendido el impulso sexual versus una mujer que tiene encendido otras motivaciones. Pero habría que pensar, bueno, metámonos a los celulares de esas personas, como si vemos que el hombre efectivamente tiene 8 chats donde comparten figuras de mujeres desnudas o modelos, versus el de la mujer que a lo mejor están compartiendo solamente la colación que hay que llevar a fin de mes en el curso del hijo. Obviamente los estímulos que recibe ese cerebro van a potenciar distintas zonas, pero en el fondo tendríamos que pensar qué tan cultural también es esto, ¿sí? Pero pareciera ser que no hay una diferencia tan biológica, sino que más bien un condicionamiento que responde a estereotipos. ¿Ya? Y por otro lado, además, no somos solo cerebro, entonces más allá de que el cerebro sea distinto o no, lo que sobre todo aquí invita a pensar como sobre todo los cambios del embarazo, es que también el cerebro va a responder mucho, mucho a las hormonas que hayan flotando
que estén disueltas, digamos, en ese líquido cefalorraquídeo. Y las hormonas guían comportamiento. Y eso es lo que hoy día está como activando toda una línea de investigación que tiene que ver con el cerebro maternal. Entonces parece ser que este cerebro, al estar en este influjo hormonal del embarazo, del parto y del posparto, se producen cambios, ¿ya? Y lo que se sabe es que el cerebro se va a adaptar como para poder cuidar a ese bebé, y que esos cambios parten ya desde el embarazo, y que probablemente tienen que ver con estas modificaciones hormonales. Este es uno de los papers como que se los voy a mandar, como si les puedo compartir bibliografía, que es como de los artículos más importantes de los últimos años, con respecto como a evidenciar que el embarazo lleva a cambios en la estructura cerebral, y que son cambios que son a largo plazo, o sea que no son cambios que ocurren solo como para sostener el parto y la lactancia, sino que son cambios que no son funcionales. No es como, mi cerebro va a funcionar mejor por este lado que por otro, sino que son de estructura, o sea, como que construyen circuitería nueva. Y son súper impresionantes porque comparan con mujeres que no están embarazadas, comparan con las parejas, y se ve cómo los cambios son mucho más específicos de la mujer durante la gestación, y se mantienen en el posparto por lo menos 2 años. Entonces, y esto ha ido como abriendo distintos equipos de investigación que van comprobando lo mismo, que el cerebro se transforma, y que al menos hasta lo que van los estudios, siguiendo los 2 años, ahora ya van hacia los 5, estos cambios se mantienen, y que esta plasticidad tendría un fin evolutivo que tiene que ver con que la mamá desarrolle ciertas zonas cerebrales que le permitan deducir mejor qué está necesitando este bebé ahora. Y sería como un proceso muy parecido a lo que ocurre en los adolescentes con la poda sináptica. No sé si lo han escuchado ustedes, pero a los adolescentes ocurre esto de que, igual que los árboles, como que hay circuitos que no se están usando, se podan en pro de priorizar otra circuitería que es más importante en ese momento. Acá ocurre lo mismo, ¿ya? Y de hecho está lo mismo, que el mismo grupo de estudio está haciendo esta segunda línea de investigación, que tiene que ver con comparar al cerebro de una mujer embarazada con el cerebro del adolescente. ¿Ya? Y se ve que los cambios son súper similares, y si lo pensamos, en verdad son etapas súper similares, como que biológicamente una etapa en que hay una gran activación hormonal, en que el cuerpo se adapta a un montón de cambios, en que hay cambios físicos objetivables, pero que también hay cambios psíquicos en cuanto como a crisis de identidad, en que hay cambio de los lugares de referencia. Entonces son como etapas súper parecidas, y por eso es que algunos autores que se refieren a la maternidad hablan como de la maternidad como una segunda adolescencia, ¿cierto? Y como que muchas veces a lo mejor a usted le ha tocado ver este concepto de la matrescencia, que se refiere un poco a eso. ¿Ya? Entonces todas estas modificaciones se piensa que van a durar el tiempo que sea necesario para que esa madre se ayude de ese cerebro para poder cuidar a estas crías, ¿ya? Como para poder como perpetuar la especie de la manera más segura posible, ¿ya? Y se piensa que la naturaleza ocuparía las mismas hormonas que veíamos como para producir leche y eyectar leche, para producir estos cambios cerebrales también, ¿ya? Y esto es importante que cerebralmente lo que se ve es que no solamente ocurre en los seres humanos, y de hecho todos estos estudios partieron como en animales, en ratas, que veían que las ratas como embarazadas o que ya habían sido madres, versus ratas no madres, digamos, encontraban, por ejemplo, la salida a los laberintos mucho más rápido, se demoraban menos tiempo en encontrar la presa de comida, porque tenían como circuitos de supervivencia mucho más activados si son madres, porque de ellas depende, digamos, como el cuidado, la supervivencia de sus crías. Entonces, lo que se ha estudiado, digamos, es que cuando ocurre esta evolución desde las distintas especies hacia los mamíferos, de alguna manera, claro, los anfibios, los peces, tienen muchas más huevos por camada, digamos, entonces no les es necesario desarrollar tantas estrategias de cuidado, que los 1000 huevos, con que 5 sobrevivan, ya, digamos, logramos la meta de supervivencia de la especie. Pero los mamíferos, que muchas veces tienen 2, 3, 4 máximo, otras crías más, digamos, pero mamíferos grandes, digamos, el cerebro tuvo que evolucionar y de alguna manera desarrollar estrategias para garantizar que ese padre o madre leona cuidara a sus crías, digamos. Entonces, se piensa que estas son las estrategias que se desarrollaron. Por un lado, que las madres mamíferas sienten preferencia por sus crías, o sea, logran distinguir las crías propias de las crías ajenas, que eso es algo también que es propio de los humanos. Por otro lado, que van a ver todo un circuito límbico que, más allá de la emocionalidad y el vínculo, va a estar súper permeable a encender los circuitos del placer y de la satisfacción en la interacción con esas crías. Entonces los mismos circuitos que se encienden, los circuitos de recompensa que se encienden con las drogas, con la cocaína o con la actividad sexual, van a estar también muy encendidas
al vincularse la madre con el bebé. Y eso uno lo ve también en otros mamíferos, que como de repente uno ve escenas muy bonitas de elefantes jugando entre ellos, con la mamá, o de leones jugando, ¿cierto? Los perros, uno lo ve, los que han tenido mascota, ustedes probablemente también han sido testigos de que de alguna manera va más allá de algo romántico, o sea, hay algo como evolutivo, biológico, que hace que ese cerebro secrete hormonas de placer al relacionarse con sus crías. Y eso es una estrategia evolutiva, digamos. Y por otro lado, que también este cerebro desarrolla habilidades, como lo que se llama las ratitas, ¿no? Como que desarrolla nuevas habilidades y capacidades de planificación para poder cubrir las necesidades de esas crías, ¿ya? Y eso se considera que es una evolución, y que el cerebro maternal de alguna manera ha llegado a ser como la madre de todos los cerebros, y que es el cerebro que también después da lugar al cerebro social, ¿cierto? Y ya los humanos, digamos, con una socialidad distinta que va más allá de solo perpetuar mi especie, sino que también implica que hay un vínculo, ¿ya? Esto es un poco lo mismo. Entonces el vínculo empieza a formarse en el embarazo, y sabemos desde distintos estudios que depende de un montón de factores psicosociales, ya como de qué depende en el fondo, de la calidad de la relación de pareja, de los estresores que hayan, del apoyo que haya, pero también cada vez hay más evidencia que por sobre estos procesos vinculares que ocurren en el puerperio está esta neurobiología. ¿Y por qué el énfasis en esto? Porque esta es la neurobiología que como profesionales que acompañamos tenemos que cuidar. Esto es muy parecido a lo que ocurre en el parto. O sea, en el parto hay que cuidar la cascada neurobiológica fisiológica. En el posparto lo mismo, ¿ya? O sea, en la medida que cuidemos esa neurobiología, a esa madre se le va a hacer todo más fácil. Acá, por ejemplo, una paciente decía, sé que podía darme el lujo de encerrarme en mi mundo emocional de puerperio intenso y dejarme arrastrar por las olas emocionales, porque Eduardo estaba ahí, como cable a tierra, como ancla llevando el barco y cuidando al resto de la tripulación. Por lo tanto, va a ser muy distinto para una mamá que puede como permitirse, digamos, esa emocionalidad, esa sensibilidad, ese disfrute piel con piel, porque sabe que en la noche va a haber comida, que los otros hijos alguien los va a llevar al colegio, que alguien va a pagar la luz, que está en un ambiente seguro, que mañana va a despertar viva. Es muy distinto para esa madre versus para una madre que está sola a cargo de la guagua, de 2, 3 preescolares más, que no tiene la seguridad de que va a llegar a fin de mes, que no hay nada en el refrigerador, que a las 8 va a llegar el marido probablemente curado a pegarle. O sea, obviamente ese cerebro expuesto a ese estrés no va a ser un cerebro que pueda conectarse desde el placer. Y eso no tiene que ver con que no sea una buena mamá o no tenga capacidad, sino que con que no están pudiendo encenderse esa circuitería. Entonces recordemos que todos estos cambios van a ocurrir de manera saludable en la medida que haya un entorno que proteja y que esté libre de estrés tóxico, no libre de estrés. La vida es estresante, vinimos a esta vida, encarnamos como para transitar desafíos que son estresantes y que generan aprendizaje, pero es distinto el estrés del estrés tóxico. El estrés tóxico es el estrés que es permanente, que es intenso, y que la persona no encuentra medios internos como para compensarlo, ni un entorno que logre como también como ayudar a aliviarlo. Ese es el estrés tóxico, ¿ya? Y en ese escenario de estrés, obviamente los procesos cerebrales que hemos hablado hasta ahora no van a ocurrir, o no van a ocurrir al menos funcionalmente. Entonces es importante señalar que, bueno, que muchos de estos procesos también pueden ocurrir incluso en madres adoptivas, el tiempo que sea necesario, y que de alguna manera es una estrategia que la naturaleza se ha ingeniado a hacer como para que el trabajo de perpetuación de la especie pueda ocurrir lo mejor posible. Y que si bien son cambios que son adaptativos, que en un entorno de seguridad son adecuados, igual implican cierta vulnerabilidad. Y ese es como el danger, ¿no? Como de esta etapa, y por eso es que esta etapa es tan difícil. Lo que se sabe es que la labor de cuidado aumenta la sensibilidad y la vigilancia a los signos de peligro, y eso es algo bueno. Obviamente, si yo estoy cuidando una guagua, tengo que estar más atenta, entonces incluso mi sonido, mi corteza auditiva va a discriminar distintos ciertos sonidos, mi respuesta como de estrés va a ser más rápida, porque mi cuerpo se va a preparar más rápido para luchar o para huir, por lo tanto, probablemente frente a cualquier estímulo voy a estar más saltona, más taquicárdica, pero eso es estar muy cerca de lo ansioso. Entonces, estos resultados sugieren que también en esta etapa el procesamiento que se hace de los estímulos, de los signos de amenaza, es muy similar al que se da en personas en estados de ansiedad, como que no está muy cerca como de saltar, hiperalerta, ¿cierto? Como en una hiperrespuesta. Y eso es funcional en un entorno de seguridad, pero en un entorno en que efectivamente hay amenazas objetivas, como las que decíamos, que no hay comida, que hay otros hijos, que va a llegar alguien a golpear, obviamente eso, la tecla se va a correr, y eso va a generar patología, psicopatología, ¿ya?
que hace que un proceso natural, universal, se transforme en algo patológico o generador de enfermedades. ¿Cierto? Las mujeres llevamos millones de años gestando, pariendo, criando. ¿Por qué esto puede generar enfermedad? Algunas mujeres te dicen como, pucha, Sole, como que elegí un buen equipo, estoy bien con mi pareja, mi guagua es exquisita, pero ¿por qué me pasó esto? Como, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no a otros, digamos? Y aquí el tránsito que hagamos entre la salud y la enfermedad en cuanto a salud mental va a depender de varios factores. Pues por un lado de estos aspectos biológicos y todos estos aspectos de gestión del estrés, pero también con el armamento psicológico que lleguemos hasta ese momento y con los aspectos socioculturales también, por cierto, como todo este entorno. Y eso es lo que va a hacer que de esta vivencia, que muchas veces, igual que la del parto, puede ser dolorosa, ¿cierto? En el posparto no hay contracciones uterinas, pero hay contracciones psíquicas, es una etapa muy demandante. Y de qué va a depender que eso resulte como en poder como sostener y aprender versus que esto genere sufrimiento, probablemente del entorno, pues, y esto va a marcar una persona que en el fondo lo haya vivido extáticamente, igual que un parto a lo mejor orgásmico, versus una persona que quede traumada y que muchas veces dicen como, salí de la depre, mi hijo ya tiene 1 año, pero yo no vuelvo a pasar por esto ni cagando. O sea, una paciente me decía, no vuelvo a tener un hijo, pero jamás, nosotros queríamos tener 3, no sé qué voy a hacer con viaje, pero yo por esto no vuelvo a pasar, como para lo que me costó volver a lo normal, porque efectivamente esta experiencia fue de sufrimiento tan marcado que no se arriesgan a pasar por lo mismo, entonces genera trauma también, ¿ya? Eso con respecto como a los cambios hormonales, cognitivos, como para ahora meternos un poquito más en los cambios psíquicos. ¿Como que hay alguna duda o comentario hasta ahora? Yo no veo el chat, pero, no, aquí lo veo. No veo ninguna duda. Ya. Ya, entonces nos metemos un poco en los cambios psíquicos. No hay muchos como libros que estructuren o sistematicen como exactamente los cambios psíquicos que ocurren a propósito del convertirnos en madre. Entonces tomé como conceptos de distintos autores, ¿ya? Y que probablemente algunos hablan de lo mismo, es como las religiones, ¿no? Como que estamos hablando de lo mismo, pero con conceptos distintos. Eh, Aquí es importante como distinguir lo que va a ocurrir en distintas etapas del puerperio, ¿ya? Y como también tener en mente que el puerperio inmediato es muy distinto al puerperio tardío, y que el puerperio inmediato va a estar muy marcado por la experiencia de parto, de si puede haber sido traumático o no, un periodo en que la mujer está muy receptiva, y que es distinto a lo que va pasando después, en que ya después ya salimos del riesgo, me voy con la guapa a la casa y empiezan otros desafíos, ¿no? Como empieza como la capacidad de vincularme, de sentirme capaz o no de cuidar a este bebé, el desgaste de lo que viene de eso, ¿cierto? Y después el puerperio más tardío, que también, digamos, se entiende por lo menos hasta los 2 años, y que ahí también hay mucha posibilidad de desarrollar psicopatología por el desgaste acumulado. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es esta psicoanalista francesa, que nos propone este concepto que les parto compartiendo, que es el de la transparencia psíquica. No sé si todos lo conocían, pero que tiene que ver con un estado mental que se viene desarrollando desde el embarazo, en que de alguna manera hay una sensibilidad que va creciendo y que va haciendo que nos conectemos mucho más consciente y nítidamente con recuerdos del pasado. Recuerdos que en general uno funciona como bien olvidados o en el inconsciente o como eh, eh, en el último bolsillo de la mochila, y que pasa que en esta etapa empiezan a aflorar. Entonces hay muchas mujeres que se empiezan a acordar, uy, me estaba acordando de que mi papá llegaba a la casa gritando. Uy, me estaba acordando de que este tío me miraba raro. Oh, y aparecen escenas de abuso, escenas de transgresiones. Me estaba acordando de que en realidad yo no veía mucho a mi mamá, nos cuidaba a mi nana. Me estaba acordando de que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces empieza como un resurgir de recuerdos que no están completamente inconscientes, pero que en el día a día uno se las arregló como para meterlos, digamos, bien al fondo del cajón, y en esta etapa empiezan como a transparentarse, ¿ya? Y en ese contexto esta es una etapa como bien fragilizante porque se pueden reagudizar duelos o situaciones de maltrato, por ejemplo, y es una etapa que invita como a resolverlos, a elaborarlos ahora. Entonces aquí, por ejemplo, una mujer que decía como nunca me ha hecho falta mi madre, nunca la había echado tanto de menos. Esta es una mujer que se había muerto su mamá cuando era joven, y que en verdad, pero anduvo súper bien, mi papá fue súper buen papá, y mi tía, y en verdad como que nunca me ha hecho tanta falta, lo tengo súper elaborado la muerte de mi madre, pero en la medida que ella avanza en su embarazo y en su posparto, se va dando cuenta, como en cada cosa que me dice mi suegra, extraño lo que me diría mi mamá. Creo que si no trabajo ahora el duelo de su muerte, no podré disfrutar nunca mi maternidad. Entonces, ¿cómo se le hace presente en ese momento la necesidad de trabajar este hueco, este duelo, esta falta, que no se le había hecho necesario en otro momento? Hay otro autor que es Winnicott, que habla de este otro concepto que es la preocupación maternal primaria, que tiene que ver con este como repliegue
de la madre en las necesidades del bebé, y que también viene como desde el embarazo, hay como un cierre del campo sensorial, eh, adaptado como a esta díada, yo y mi guagua, como una burbujita psíquica, en que es necesario que eso ocurra, y es necesario que el entorno proteja esa burbuja, en que la mamá se empiece a identificar muy estrechamente con este bebé. Entonces además se empieza a pensar ella como bebé, empieza a tener recuerdos también de ella como bebé, y esa identificación es importante, porque en el fondo desde ahí va a poder como presentir mejor también las necesidades de su hijo. Acordémonos que el bebé, las primeras semanas, meses, no es un sujeto verbal, es un sujeto completamente emocional, que se va a comunicar con otras señales. Entonces esa sensibilidad al lenguaje no verbal es una sensibilidad súper importante de desarrollar, y se va a desarrollar en la medida que la mamá se permite fusionarse con esa guagua en esta burbuja protegida. Entonces es un concepto que también es importante como de conocer y de proteger. Es increíble cómo me contagio tan fácil con las sensaciones que vienen delante. Si hasta Maya llora y me angustio, si se ríe no puedo más de la emoción, y ella es como que también se da cuenta perfecta cuando ando estresado, tensa, y me pide mucho más upa, ¿cierto? Esta sensación que comparte mucha mamá, de estar muy conectada con la guagua. Acá destacar un poco esta afirmación que hace John Bowlby, también dice: consideramos esencial para la salud mental que el bebé y el niño pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continuada con la madre, en la que ambos hayan satisfacción y gozo. Y que esto es súper importante porque pasamos a veces de modelos muy adultocéntricos a descripciones muy bebecéntricas, en que no consideran también el bienestar de la madre. Y aquí es importante que todo lo que hagamos como acompañando a una mujer puérpera vaya en pro de que ambos encuentren satisfacción. O sea, uno no puede forzar lactancias, uno no puede forzar colechos, uno no puede forzar pieles con piel, porque no sabemos la historia de esa mujer, no sabemos qué le evoca, si le recuerda cuando un tío cuando chica le tocó la pechuga, si le recuerda el parto, si le da dolor, si le da disforia. Entonces es súper importante que en todas las interacciones que propongamos se sense como el bienestar de ambas partes, ¿ya? Como la satisfacción de ambas partes. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo. Este otro concepto de Daniel Stern que también nos habla un poco lo mismo, como este repliegue de la constelación maternal, como la mente de la mujer se organiza en esta sensibilidad de estar como reconociendo las necesidades del bebé. ¿Ya? Y que es un autor que yo siento que es como bien gráfico y nutritivo leerlo si uno va a acompañar procesos psicoterapéuticos de madres. Él habla de esta trilogía de la maternidad, que por un lado la madre tiene esta relación, este diálogo con su bebé. Por otro lado tiene este diálogo consigo misma, como de percibirse madre, y, uy, chuta, que me ha cambiado la vida, hoy lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, como todo este diálogo interno. Pero además la mujer se posiciona como de nuevo en su rol de hija. Entonces, además de estar dialogando con ella y con su bebé, dialoga como hija con su madre interna. Esto no es necesario que lo haga con la madre real, sino que se vuelve como a cuestionar su hijandad, por así decirlo, si es que existiera la palabra, su ser hija. Y eso también va condicionando y va buscando ella referentes en esa relación que le permiten relacionarse con su bebé. Y eso es muy bonito de acompañar y de explorar también. Laura Goodman habla también de muchos de estos conceptos del encuentro con la propia sombra, ¿cierto? Y que el punto de partida sería el parto, ¿cierto? Yo sé que ustedes también imparten estas formaciones con la Laura Goodman, y que ella también aporta muchos conceptos como para comprensión del puerperio. Ella habla de este encuentro con la propia sombra, habla también de este repliegue de la fusión mamá-bebé, habla también en este concepto como de la trilogía, el diálogo con la propia madre que nos habita, de cómo el continuo vida-muerte se presenta una y otra vez en el parto y en otras situaciones. Entonces también es una autora que yo invito a leer como harto, pero con harta conciencia también. A veces pasa que me ha pasado como a veces con mujeres que caen en una lectura bien culposa, y que en esta propuesta también de Laura de que el bebé siente todo como propio, pero de repente que son cosas de la mamá, y que la mamá no ha logrado como reconocerlo como consciente. También me ha pasado que muchas mamás dicen como: la alergia de mi hijo seguro es porque yo no he elaborado mis traumas, o el cólico debe ser porque yo estoy angustiada. Entonces que también es como una lectura que hay que hacerla como con criterio, con distancia y con acompañamiento, porque también sobre todo en esta sociedad en que las mujeres somos tan culposas, puede como a veces generar también esta inculpación. La crisis de identidad, esto que decíamos que es muy similar a la adolescencia, a la matrescencia, ¿cierto? Como que mis lugares de referencia previos se pierden, estoy en la casa todo el día con un cuerpo que no reconozco, con una ropa que no reconozco, como recuestionando mis amigas, con quién me quiero juntar, digamos, o sea, se pierden como
como estos pilares donde yo sostenía mi autoestima, y hay toda una reconceptualización de mi yo, de nuevo, digamos, de mi ego. Y eso es una crisis de identidad que a algunas mujeres las golpea muy fuerte también. Aquí hay como un oráculo de Mamicha Maternidad, que no sé si ustedes la conocen, que es un ilustrador y que también habla en algunas de sus cartas de esto, ¿cierto? Como me miro lo que era y lo que soy, lo que quiero ser, como este bebé va permitiendo que se quiten capas superficiales y que aparezca como una conexión con lo más esencial. Entonces la mujer va a atravesar toda esta crisis en función de varias cosas, ¿ya? Que tienen que ver con su historia, con su entorno, con las características del bebé, con la red de sostén, digamos. Y es importante acompañar pues, esta crisis de identidad. Como una mujer decía, no sé ni quién soy, ni para dónde voy, no pensé que esto me pasaría tan fuerte con un segundo hijo, pero no me reconozco, todo me asusta, no sé qué riesgos tomar, no sé qué quiero. Sé que no volveré a ser la misma de antes, pero supongo que tampoco me quedaré como estoy, con la mente mamá 24/7. Yo amaba tanto mi trabajo y ahora no me veo yendo a los congresos, estudiando hasta tan tarde. Una paciente médica decía, no me veo volviendo al hospital como lo que era antes, como siento que necesito hacer un cambio y no sé para dónde. Y aquí uno ve que muchas mujeres empiezan a reformular sus trabajos, aparecen otros intereses, que a veces están más conectados con realmente lo esencial. Aparecen entonces también esta disposición de entender las necesidades del bebé y se abren estos otros canales de comunicación, ¿cierto? Esta sensibilidad que si bien es funcional, abre vulnerabilidades también, como que también hay una mamá que está sobreempatizando de repente, entonces aparecen mamás que dicen como que yo ya no puedo ver estas películas donde las guaguas se mueren, o no puedo ver las noticias, como no puedo porque me supera, como desde este circuito, que es el mismo circuito donde están las neuronas en espejo, que sobreempatizan con los niños, con los bebés, con los más vulnerables, y que se activan otras memorias también. Entonces es un periodo en que también es súper complicado cuando hay traumas sociales que se están agudizando, o sea, las mamás que vivieron todo el estallido, mamás en pandemia, que se replicaron muchos traumas a veces transgeneracionales, también fue muy complejo como de acompañar. Se reconfigura la relación con la propia madre, se buscan referentes, y esto también es importante cuando uno es profesional de salud, tenerlo claro, que muchas veces uno se instala como una figura en que uno no dimensiona el poder que tiene sobre esa persona. O sea, la sensibilidad con que llega la puérpera al primer control del pediatra a los 7 días es altísima. Todo lo que se diga queda grabado a fuego, entonces de repente que el pediatra diga, tu leche está más o menos nomás, pásate a comprar igual este relleno por si acá, puede ser fatal, versus como de repente otras maneras de decirlo, que el pediatra me dijo que lo estoy haciendo bien, pum, y eso sostiene el esfuerzo hasta el siguiente control, digamos. Entonces, hay una necesidad muy fuerte de ser retroalimentada, hay una sugestionabilidad muy importante, entonces eso es crucial como profesional captarlo y poder aprovecharlo para bien, para empoderar y no para desempoderar. Hay una tendencia como a sentirse más dependiente, también más regresiva, una ambivalencia muy fuerte entre este deseo de cuidar al bebé, pero de repente como renunciar a esto y volver a tener espacio. Los ajustes de expectativas se hacen no solo en cuanto a que yo no me imaginaba que mi guagua voy a ser tan llorona, por ejemplo, sino que también con respecto a mí misma, como que oh, yo siempre había dicho que no iba a hacer esto y lo estoy haciendo, estoy igual a mi mamá, estoy igual a mi suegra, hoy estoy igual a esa amiga que no quería ser como ella. Entonces hay todo como un ajuste de expectativa con respecto a la mamá que yo pensaba que iba a ser en mi ideal, y que con esta guagua real, nada, pues aparece lo que es nomás, pues, lo bueno y lo malo. Y todas estas descripciones que describen muchas mujeres, de sentirse más empática, de también sentirse como más adictas al placer frente a ciertos contactos, entonces, ¡ay! No puedo dejar de olerla, las patas, o no puedo dejar de oler detrás de la oreja, y eso realmente activa tan fuerte como a alguien le puede activar un jale de cocaína, por ejemplo, en esta etapa. La acentuación sensorial, esto de estar alerta, como en la noche siento cualquier cosa, esto también de revisar más obsesivamente también, de chequear permanentemente el bienestar del bebé, este impulso también como más rabioso, mujeres que se han descrito siempre como muy tímidas y que no levantan como la voz, pero si está en amenaza el hijo, ¡buah! Aparece como una leona interna. Entonces, cómo también empiezan a producirse todos estos cambios como súper de instinto también. Eh, Eso, bueno, acá va a pasar un poco más rápido, son sensaciones parecidas a las que hemos dicho, para destacar también cómo esto, si bien está súper apoyado por todos estos cambios hormonales y por todo este psiquismo que hemos descrito, pero cómo esto puede ser alimentado o desincentivado por el contexto cultural. Entonces que habría que pensar también en como sociedad qué entorno estamos ofreciendo como a las puérperas, ¿no? Cómo estamos visibilizando esta etapa o no. ¿Qué mensajes está recibiendo una mujer que acaba de parir y que se siente mejor,
se levanta, agarra el coche y va al negocio de la esquina y encuentra estas revistas. Recuperé mi cuerpo en 10 días gracias a la lactancia. ¿Qué siento yo como mamá que llevo 3 meses lactando, que no logro bajar de peso? ¿Qué siento con esto? ¿Qué se me activa? ¿No? Estoy enamorada de la vida que tengo hoy. Chuta, yo no me siento enamorada, amo a mi guagua, pero en realidad me siento muy desgastada. Lo único que quiero en la tarde es que llegue mi marido para entregársela. ¿Qué siento cuando leo que una mamá que acaba de tener mellizos dice que ser madre aumentó la pasión con su pareja y además recuperó este cuerpo a los 3 meses postparto? Entonces, ¿qué pasa con este entorno que exige volver pronto como a recuperar figuras, a recuperar puestos laborales, ¿cierto? A perder peso y todo un sistema capitalista también como aprovechándose de, bueno, recupera tu autonomía, cómprale esta cuna a tu guagua que emula los latidos del corazón, que emula la vibración, que emula tus caricias, que emula ¿cierto? O sea, como toda esta cultura imitativa del apego natural, que finalmente también vende mayor autonomía para los bebés, recuperación de independencia para las madres, pero que finalmente atenta contra esta cascada biológica, que es la que está protegiendo, digamos, hay una naturaleza que está al servicio y que se ve afectada, digamos, por estas interrupciones, ¿no? Y los discursos como del entorno también, ¿cierto? Como eso pesa también, como no lo hagas dormir al pecho, oye, tomémoslo todo en brazo, déjalo en la cuna, no lo acostumbres al pecho, 15 minutos por lado, eh, oye, en la oficina están preguntando cuándo vuelve, bajaste los kilos el embarazo, la cookie quedó regia, todavía no te acuestas con tu marido, todas estas presiones que aparecen bien intencionadas en el entorno que rodea, pero que también generan una presión grande y súper como que van a contra todo lo que vamos diciendo, como que se va estimulando, esto como que, me alerta, alerta, mi marido me va a fregar, alerta, en la pega me van a quitar mi puesto, alerta, y empiezan a encender un circuito que va súper en contra de lo fisiológico, ¿cierto? Cuando el segundo. Entonces es importante como todo ese impacto también, como calcularlo, modelarlo, como sentirnos parte también de una sociedad que también somos responsables de activar para uno u otro lado donde quién estamos criando, como en esta sociedad que también halaga como a la mamá que es capaz de hacer miles de cosas, pero que es una trampa también, porque en realidad hoy se tuvo guagua, pero además sigue a cargo y le hizo el disfraz a los niños y sigue siendo la delegada y además compró todos los regalos de Navidad. Como eso es una super mamá o en verdad estamos como quitándole circuitería que debería estar al servicio de otra cosa ahora, ¿no? Como por lo menos las primeras semanas, estoy hablando. Obviamente uno quiere reincorporarse, quiere volver a hacer las cosas, pero ¿cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Esta discordancia un poco como entre las presiones sociales y lo que yo veo en mi propio caso, en mi casa, entonces cómo eso me hace sentir ineficaz, culposa, y chuta, lo estoy haciendo mal, y cómo eso también va generando mala salud mental. Y el entorno más cercano también, se sabe que el entorno más cercano tiene un rol súper importante, hay estudios que dicen que incluso tiene un factor protector más fuerte que la pareja, el grupo, que la madre cuente con un grupo de apoyo que la valora, que lo retroalimenta positiva, que la sostiene. Y uno ve que efectivamente en culturas donde se protege el puerperio no existe la depresión postparto. Y que hay como rituales que protegen a la mujer. Entonces, si uno se va a estos papers, que en general no son papers de salud, del área de la salud, sino que son papers de las áreas más sociales, publicados por antropólogos, sociólogos, uno ve que efectivamente, ¿por qué no existe la depresión postparto? Porque hay todo un consenso colectivo de que ese es un periodo sagrado que se respeta y que se reconoce como vulnerable y los hijos se le cuidan y si hay otros hijos lactantes, otras mamás pueden lactarlo y en el fondo se homenajea, se le hacen regalos a la madre, se le reconoce ese periodo. Entonces, obviamente se propicia una neurobiología que probablemente ayude. Entonces tendríamos que pensar como país, como en ese sentido, cómo lo estamos haciendo también, ¿no? Ya, esto yo creo que me lo voy a saltar porque lo quería cortar, pero no quiero alargarme, como para poder también llegar como a las herramientas, y porque probablemente después revisé o sea, revisé como un poco como el curso, el diplomado, y también lo van a ver seguramente, que tiene que ver con también qué pasa con el bebé al nacer y que también esta cascada neurobiológica que se activa también está al servicio de la activación de ese bebé, ¿ya? Y de este periodo sensitivo, de que es un periodo muy clave en la captación de memoria, que eso activa en el bebé una sabiduría que es impensable en un ser vivo de 3 kilos y de 40 y tantos centímetros, pero que está ahí, digamos, y que lo más probable es que así como la madre para activar sus propios circuitos fisiológicos necesita un entorno protegido, lo que se sabe es que el bebé para activar sus circuitos fisiológicos necesita estar en su hábitat
natural, que es el cuerpo de la madre, ¿ya? Y que todas nuestras intervenciones debieran propiciar esa cercanía. ¿Ya? Esa cercanía va a ir influenciando mutuamente como a la mamá y al bebé, y va a ir desarrollando también una sincronía que no solo va a tener que ver con el parto, sino que también va a ir como sincronizando ritmo. Entonces lo que se sabe es que las mamás en que eso no se interrumpe y logran establecer esa sincronía, se da más fácil la lactancia, pero también se da más fácil un diálogo en que deja sincronizados incluso las temperaturas mamá-bebé, los ciclos de sueño, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Uno ve que en mamás que comparten más tiempo placentero juntos con su hijo, esos ciclos están acoplados al servicio de que ambos duerman mejor, entonces que los despertares sean al mismo tiempo, los sueños más profundos sean al mismo tiempo, la frecuencia cardíaca sea más o menos parecida también, entonces que estén acoplados en pro de no desgastarse tanto. Y desde ahí, ¿cierto?, entender este concepto de la exterogestación, ¿cierto?, de que el bebé sigue necesitando un montón de cuidados que tenía dentro del útero al nacer, por lo menos estos primeros meses, ¿no? Esta necesidad de contención, esta necesidad de movimiento, y que hay autores que desde aquí estudian el cerebro infantil que dicen, son tan categóricos como que dicen lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que lo separen de su mamá. Y la calidad de esa interacción es lo que va a estar modelando el desarrollo cerebral. Esto se sabe que no es todo nada, o sea, no es como que una mamá que a lo mejor el bebé fue prematuro, hubo que hospitalizarlo todo el primer mes o los primeros 2 meses, está todo perdido. Pero en un bebé que es sano, uno debe propiciar que no haya separación. Y en un bebé que sí fue separado, propiciar la separación lo antes posible o propiciar instancias de bioregulación mutua, incluso en una neo. Entonces uno debiera, como este conocimiento debiera llegar también a las neonatologías. De hecho, Nils Bergman es un neonatólogo que también está por ahí en muchas de las formaciones que ustedes hacen. Como concientizando de eso, ¿cierto? Entonces, en el posparto inmediato los cuidados deberían estar centrados en esto, en promover este diálogo neurobiológico entre estos dos cerebros. Y en ese sentido, no separar, perpetuar, ojalá lo más posible, el contacto piel con piel, no lavar las secreciones, como que la mamá pueda estimularse desde el olor natural, promover la lactancia temprana. Y se sabe que el contacto piel con piel, además, no solo ayuda como a establecer la lactancia más precozmente por esta también estimulación del circuito táctil que tiene que ver con también pulso de oxitocina, sino que también incluso tiene una función reguladora del estrés en la madre. Entonces que incluso puede ser una buena vía de analgesia, que ayuda como a autorregularse, que regula la temperatura, la respiración. Entonces, como que en el contacto piel con piel no tiene que ver solo como con lo romántico de hacer apego con la guagua, sino que parece que también tendría una función homeostática, de ayudar al cuerpo a volver a un estado de calma después del parto. ¿Ya? Acá quiero hacer un poco de mención también a lo que ocurre en la relación de salud mental con lactancia. Si bien que alguien esté saludable mentalmente no va a garantizar una lactancia exitosa, y una buena experiencia de lactancia tampoco va a garantizar que esa persona nunca le dé depresión, pero igual hay una regulación mutua, ¿ya? Y lo que se sabe es que una lactancia exitosa se va a asociar a menor riesgo de depresión postparto, y eso probablemente por varias vías. Por un lado, si una mamá está lactando a libre demanda, va a tener súper encendido todos estos circuitos de prolactina y oxitocina, y sabemos que eso no están solo al servicio de la leche, sino que también de regular circuitería cerebral, de regular respuesta al estrés. Entonces biológicamente va a estar más protegida, más allá de la lactancia, como su cerebro, si está expuesto a estos pulsos de prolactina y oxitocina, va a gestionar mejor el estrés. También probablemente una mujer que logra una buena lactancia se va a sentir más empoderada, va a poder leer antes a su hijo, entonces también tiene una posibilidad ahí de disfrute y que también la protege. Y probablemente también una mamá que lacta y que defiende esos espacios de lactancia, también va a estar, el entorno probablemente le va a dar más espacio, entonces va a poder delegar también de repente otras responsabilidades, va a buscar pertenencia a otras mujeres, entonces también de alguna manera una mamá que lacta socialmente empieza a funcionar distinto y de una manera que también la protege. Se sabe que la lactancia además ayuda mucho como en la construcción del apego y que da un espacio como de relación multisensorial que hace que estas mamás también puedan desarrollar una mejor sensibilidad. Eso también es emulable en mamás que no dan pecho, o sea, esto no tiene que ver, si yo no doy lactancia me vinculo menos, no. Como que también una mamá que da biberón, por distintas razones, esto puede ser estimulable en la medida que ojalá la instancia de alimentar al bebé
cumpla además de dar el alimento, sea una instancia de contacto placentero, de calor, de olerse mutuamente, de relacionarse afectivamente, que pueda como relacionarse a que también es una instancia de consuelo, de cariño. Entonces, esto es como puede ser polémico, porque las mamás lactantes parece que contactan mejor con sus guaguas. Claro, es porque la lactancia les da la oportunidad de hacerlo, pero probablemente si uno pudiera como emular esos espacios vinculares con lactancia artificial también podría ser válido, ¿ya? Pero además, como una mamá que está lactando va a tener estos como pulsos de hormonas que regulan el estrés mucho más activo, lo que se ve es que efectivamente en estudios las mamás que están lactando reaccionan como con menos intensidad al estrés. Ya hay una reactividad reducida, con menores niveles de ansiedad, entonces que también pudiera ser que esto proteja también, y que finalmente, aunque dar lactancia a veces duela, y sea súper estresante y demandante, valga la pena defenderlo, porque también una lactancia bien instalada y placentera para ambas partes puede ser protectora en términos de salud mental. Y una mención también a lo que ocurre en la paternidad. Hemos revisado harto como el psiquismo de las madres y todas las cascadas neurobiológicas, y si ya hay poco de eso, menos hay de los padres, y asumiendo que van a haber diferencias en los funcionamientos, igual sabemos, y lo que ya sabes es que también los padres van a experimentar cambios y transformaciones en la medida que se van vinculando con sus bebés, y que estos cambios van a ser más factibles de ocurrir si este padre, digamos, esta pareja mantiene contacto cercano y frecuente con el hijo. O sea, esto es muy difícil que ocurra en un papá que no se toma el postnatal, y que a los 2 días de nacida la guagua está trabajando nuevamente de 8 a 8 fuera de la casa. Eso toca, lamentablemente en el sistema toca que eso ocurra, pero también tenemos que saber que si eso ocurre, va a ser más difícil que a este papá se le activen las cascadas, porque estas cascadas requieren estímulos, los mismos estímulos que ocurren para la madre, digamos. Entonces requiere como tener contacto, ¿ya? Se sabe que después del parto los papás expresan el mismo tipo de emociones y como que hacen el mismo ritual de revisión que hacen las mamás, incluso como que hablan, como que hacen los mismos cambios de entonación, utilizan como los mismos, como estas conductas muy primitivas, así como de vinculación, de contar los deditos, de tucutucutú, como de balbuceos mutuos. Eso es muy parecido y eso parece ser algo muy automático. Y se sabe que también ocurren cambios biológicos, y que incluso como que podríamos pensar en hablar de un cerebro paternal, un circuito paternal, pero en el hombre probablemente el peso de la cultura tiene mucho más impacto de inhibir ese potencial, porque probablemente a los hombres se les pide proveer, que vuelvan luego al trabajo, que se hagan cargo de otras cosas, que defiendan un poco como en el afuera. Pero hoy se sabe que estos cambios ocurren, ¿ya? Y que hay estudios que ven que hay aumento del cortisol, que hay aumento de la prolactina de hasta 20% en el hombre en las semanas anteriores al parto, que en el posparto puede disminuir la testosterona, que aumentar la vasopresina y aumentar la oxitocina. Y estos cambios, lo que decíamos, van a ser proporcionales al tiempo de contacto que tengan los hombres o los padres con el bebé. Entonces, por ejemplo, en hombres que están de acuerdo en colechar y que pasan toda la noche con su bebé y que tienen estímulos de olerlo, de tocarlo, de contacto piel con piel, probablemente efectivamente lo que pasa es que baje la testosterona y suba la prolactina. Entonces, que ese hombre esté mucho menos como en un cerebro sexual de lucha, y esté mucho más en un cerebro vinculante, maternante, conectado con el placer que da el ritmo de solamente mecer al bebé. Entonces, de alguna manera como que va maternizando un poco como la circuitería, ¿ya? Esto de producir como conductas dirigidas al maternaje. Entonces hay estudios, como hacíamos, que evidencian que los varones con menores niveles de testosterona pueden oír mejor el llanto de sus hijos, por ejemplo. O que también esto puede mantenerlos con menor líbido, entonces que prioricen el cuidado de la madre y del hijo por sobre sus deseos sexuales, por ejemplo. Que un hombre que va a estar conectado a la atmósfera hormonal que está ocurriendo en ese momento. No se sabe qué es lo que produce estos cambios. Hay algunas teorías que dicen que podrían ser incluso ferormonas que vienen desde la mujer embarazada, pero sí se sabe que sea lo que les ocurra, esos cambios los va a sostener solamente la interacción cotidiana con el bebé, ¿ya? Ojalá diurna y nocturna. El hombre también tiene tareas psicológicas que resolver cuando se hace padre, ¿no? Como tiene que establecer un apego con una guagua que no está dentro de ello, tiene que redefinir sus identidades, como paso de ser hijo y pareja a ser padre,
que conlleva esto en esa sociedad que entiende al padre como el protector, el proveedor, ¿cierto? Entonces también no es fácil para ellos, como que también implica como asumir responsabilidades que no están muy visibilizadas. Esta es como una foto de una campaña que se hizo en la Red Chilena Salud Mental Perinatal en relación como a los trastornos del ánimo, y que también los trastornos del ánimo los pueden pasar no solo la madre, sino que también el papá. También hoy en día se sabe que puedan haber depresiones postparto en el hombre, y que entonces la salud mental paterna también debiera ser algo que nos convoque a preocuparnos. Eso, y aquí un poco para ir cerrando, como compartirles algunas herramientas, como ya entendiendo todos estos cambios, en qué estado físico, corporal, psíquico, cultural está esta mujer que acaba de parir, qué podemos ofrecerle, digamos, como para propiciar un buen cuidado, aparte de todo lo que hemos dicho, por cierto, de propiciar un ambiente ojalá no estresante, etc. Aquí la mayoría de autores como concuerdan en que lo ideal sería coordinarnos como profesionales para ofrecer unos cuidados holísticos, ¿cierto? Como integrales, ojalá multidisciplinarios, y que debiéramos trabajar juntos, psicólogos, psiquiatras, obstetras, pediatras, médico familiar, matrona, asesora de lactancia, como coordinadamente en pro de cuidar a esta puérpera. Y eso es difícil, porque el sistema está súper fragmentado, porque hay mucho estigma, no, me voy a mandar al psicólogo, no, como no, está todo bien, porque no hay recursos, porque cuando una matrona en un sistema de salud público quiere mandar al psicólogo o al psiquiatra, hay meses de espera y ya la guagua creció y pasó la vieja. Entonces, hay muchas dificultades, digamos, para trabajar como multidisciplinariamente, que es como el modelo que propone, ¿cierto?, el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que el trabajo debiera ser en equipo, de acompañamiento en toda esta etapa de embarazo, parto y posparto. Y eso debiera ser una meta del sistema también. ¿Qué sería útil? También nos dicen desde el instituto, para que las mujeres puedan reducir el potencial de resultados negativos. Y si nos fijamos, son todas cosas que son factibles de habilitar, digamos, que la pareja esté, o sea, que esté apoyada en el parto por su pareja y por un equipo profesional, que haya educación perinatal, que haya respeto y flexibilidad en su plan de parto, que haya un sentido de comunidad que está apoyando, que hayan espacios para poder compartir y poner en palabras esta experiencia, y que los profesionales se centren no solo como en los estándares más técnicos y físicos, sino que también en la experiencia particular, ¿cierto?, de cada mujer. Hay una matrona que habla como de este concepto de la crianza biológica, y que ella se refiere sobre todo como a la lactancia, ¿no? Y que en el fondo las mujeres tendríamos la capacidad instintiva para amamantar, ¿ya? Y que en el fondo ella va en contra de esta creencia de que hay que enseñarle a las mujeres, sino que lo que debiéramos hacer los profesionales que acompañamos es como acompañar a que descubra sus capacidades que están ahí, que están innatas, y que hay que activarlas. Y la idea del posparto es lo mismo, digamos, o sea, que nuestra labor como acompañantes debiera ser interferir lo menos posible, y que lo que deberíamos propiciar es que ese sistema que hemos visto en toda esta clase se pueda encender, se pueda desplegar. Entonces, que toda intervención que hagamos propicie eso, la activación de los recursos de esa mujer, y que yo debiera promover lo innato en ella, pero que es confiar en que eso está, digamos, y que en cada mujer va a ser distinto. A lo mejor para una mujer lograr placer con su guagua va a tener que ver con dormir juntos, pero para otra tiene que ver con poder dormir las horas suficientes y ojalá estar tranquila de que está en su cuna. Para una mujer puede ser dar pechuga, pero para otra puede ser que no, eso me evoca algo desagradable y me da rechazo. Para mí es más agradable darle pechuga. Entonces, ahí es súper importante la subjetividad de cada experiencia. El estímulo fundamental como para que estos cambios ocurran de manera positiva es que la madre, lo que sea Bowlby, o sea, que esto sea satisfactorio para ambas partes, ¿ya? Por lo tanto, aquí uno puede promover y ofrecer estrategias, pero es la mamá la que tiene la última palabra de si para ella eso resulta generador de bienestar o no, me hace ruido, me estreso, me tensa. Se me tensa el cuerpo cuando me pongo pilucha con mi guagua encima, porque no sabemos qué le evoca a esa mujer, y en una primera consulta ya no nos va a contar que a lo mejor fue abusada sexualmente. Entonces es importante por eso ir estableciendo como un vínculo que permita que después aparezcan esas cosas, pero en una primera consulta a lo que uno tiene que ir dirigido es como, probemos qué está siendo placentero para ti y qué te deja tranquila, y propone como a tu cerebro la vía más
de bienestar posible para hacer esta tarea pesada que es cuidar a un ser vivo 24/7. Y desde ahí ofrecer contacto piel con piel desde diferentes instancias, en el baño, en el día, en la noche, el colecho si es que no hay riesgo asociado, ojalá amamantar lo más posible si eso nos genera malestar y si es necesario asesorarse, buscar ayuda, el porteo como manera de mantener esta necesidad de movimiento también del bebé que está exterogestándose, eh, los masajes mutuos, buscar red de apoyo, todos estos cuidados postparto que se dan como de repente en grupos tribales, pero que en nuestra sociedad acelerada muchas veces quedan botados y la mamá recibe visitas toda la primera semana y después nunca nadie más fue a verla. Este descanso laboral, lograr como ojalá propiciar un entorno que sea predecible y buscar el placer, como esto más allá de como el lugar común, de esta sociedad como hedonística, como de verdad, como ver qué es placentero para ella. Para una mujer puede ser placentero quedarse en pijama todo el día en su casa, y otra mujer puede hacerse intolerable y eterno el día, y bueno, ponlo en el coche y salgan a pasear, aprovechen que no está lloviendo, salgan a la plaza. Para una mujer puede ser placentero el silencio, en cambio para otra puede ser poner metálica y bailar con su guagua, y eso le puede producir tremendo shot de hormonas de placer. Entonces, eso es súper importante darse el tiempo para buscarlo. Más allá de los cuidados tradicionales, ¿cierto? Que es como hidratarse bien, ojalá comer bien, descansar en la medida de lo posible, ojalá como salir de la casa, esto que decíamos, si hay molestias físicas, tratarla lo más precozmente posible, poder ayudar, como también a veces el cerebro de la mamá está tan como centrado en cuidar a la guagua que no hay como mente para agendar, para priorizar de nuevo, entonces a veces es una ayuda para eso, así como ya, hagamos un calendario y lo vamos a poner en el refrigerador, como quién te va a buscar a tu otro hijo este día al jardín, qué día le tenés que mandar almuerzo, cuándo tienen dentista, o sea, en el fondo a veces como prestar mente, como para agendar el mes, puede ser una tremenda ayuda para una mujer puérpera. Regular también la información sobre estimulante, a propósito de que van a estar súper activadas estas neuronas en espejo, que uno va a estar mucho más vulnerable a ver la noticia de una mujer asesinada en la guerra, con su agua en brazos, noticias traumáticas, entonces también como sobre todo en estos tiempos como de redes sociales, poder como neutralizar también, o sea, como que también ese es un tipo de protección, como en la etapa de pandemia, como que yo tenía que, y de estallido, como de verdad regular la cantidad de pantalla, más allá del efecto pantalla, como porque la información era muy sobreestimulante para un cerebro que está en alerta. Promover actividades placenteras, sean cuales sean para esa mamá, bueno, la alimentación, ojalá citar a la pareja también, como censar cómo está la repartición como de coparentalidades, fomentar la predictibilidad, explorar como también potenciales olvidados, como ya, no vuelvas a la pega, pero ¿qué te gustaría hacer cuando tú ves? Hay mamás que se ponen a bordar, a tejer, y eso no es menor, de repente es equivalente cerebralmente a lo que puede dar una hora de meditación. Y no a todas les gusta meditar, hay mujeres que se desesperan meditando, como entonces hay otras actividades que pueden ser igualmente meditativas y generadoras de placer que no tienen que ver solo con estar con el bebé. Ir pensando con quién van a dejar a su guagua una vez que vuelvan al trabajo, ir anticipándose, ir dividiendo las tareas. Eh, este es un ganador Nobel de premio de Nobel de Economía, que lo quise traer también porque él habla de, bueno, aparte de esta frase que dice que el amor es la inversión más rentable, que la mayor tasa de rendimiento que hace una sociedad en su grupo es la que se hace temprano en la vida. Entonces, que en el fondo la mayor devolución de capital humano que va a tener un grupo social va a ser la que se hace y habiéndola invertido precozmente en la vida. Entonces tiene esta tabla que es muy ingeniera, es muy ingeniero, digamos, economista, pero que habla de esto y que ha servido a muchos países como para instalar programas de cuidado perinatal. Entonces que toda la inversión que hagamos como ya en el colegio o en la etapa de trabajo va a tener una devolución mucho más chica que la inversión que hagamos en etapas tempranas, de 0 a 3 años, incluso en programas prenatales. La devolución de capital humano que va a haber con esa inversión va a ser mucho más importante. Entonces, como él dice, como que incluso económicamente es mucho más rentable invertir en una sociedad, en producir bienestar prenatal y perinatal, que llegar tarde al colegio con programas como de educación escolar. Y aquí también citando a Ivone Olza, como observando la ciencia del apego, nos enseña que hay que cuidar a las madres para que puedan vincularse con su bebé. El vínculo no es algo como, instinto maternal, como soy mamá, amo a mi hijo, lo amo, lo cuido y lo disfruto. No es algo que se da así automático. O sea, la madre
debe sentirse cuidada para poder poner como, como como poder activar esos circuitos. Cuidar a la madre significa respetarla, escucharla, sostenerla. A lo largo de décadas las madres y su experiencia han sido desautorizadas, ninguneadas, culpabilizadas desde la psiquiatría, la psicología o el psicoanálisis. En vez de ser tomadas en cuenta, ellas como verdaderas expertas y conocedoras de sus hijos han sido excluidas, privadas en ocasiones incluso el contacto con su hijo o bebé. Entonces, ¿cómo retomar eso desde incluso algo que va más allá de lo ideal o lo romántico, sino que desde lo que nos están diciendo las ciencias actualmente? ¿Ya? Y aquí también traer como otros hitos que a veces pueden requerir acompañamientos en un puerperio, como retomar las relaciones sexuales, la vuelta a ciclar, los distintos hitos como de volver a la vida, el retornar al trabajo, ¿cierto? Y todas las ambivalencias que eso genera, como que en la pega estoy pensando en la guagua, y cuando estoy con la guagua quiero volver a la pega, los destetes, las primeras crisis de lactancia, todos estos hitos como de separación que van ocurriendo también, cuando el hijo se escolariza, quién lo va a cuidar. Y considerar también la inmensidad de experiencias que van a moldear el puerperio, o sea, que es distinto el puerperio de mellizos, por ejemplo, o es distinto el puerperio cuando mis hijos han estado hospitalizados un mes en la neo, es distinto cuando yo no estoy en mi país y no entiendo los códigos, y no le entiendo lo que me quiso decir el doctor, es distinto cuando hay un puerperio en duelo, es distinto el puerperio cuando en realidad he adoptado ese bebé, es distinto cuando las parejas, con todas las reconfiguraciones familiares diversas que hay hoy en día. Entonces también considerar que cada experiencia va a ir aportando también, va a ir construyendo un cerebro distinto, ¿ya? Y una mención también a lo que ocurre en pandemia, que lo que se espera es que también todo esto, este estrés suba, lamentablemente. Entonces que se va a hacer más importante en este periodo indagar como en búsqueda de síntomas ansiosos y depresivos. O sea, toda la pandemia implicaba un montón de desafíos para las embarazadas, para las parturientes y para las puérperas, desde estar más sola, menos acceso, más aislada, más incertidumbre, más hacinamiento, aumentadas las tasas de violencia doméstica. Entonces, obviamente lo que se viene es que aumente el estrés en esta etapa, y los países que ya van estudiando, digamos, ya más adelantados, dicen que efectivamente van a subir las tasas de depresión, posparto, de mamás que consuman sustancias, de conducta suicida, también de maltrato y de dificultades vinculares, porque obviamente si hay un cerebro que está estresado por sobrevivir, no va a haber tanta disponibilidad. ¿Ya? Yo sé que van a ver los trastornos mentales, así que acá solamente para nombrárselos, para tenerlos en mente, que no solo es la depresión postparto, sino que hay un montón de otros trastornos y que es importante como estudiarlos y buscarlos, eh, que son frecuentes. O sea, en Chile las tasas hablan de que el 40% de las madres puede tener síntomas depresivos o ansiosos en el posparto, 40 es casi la mitad, y de que estos trastornos mentales perinatales van a tener un montón de consecuencias, no solo sobre la madre, sino que también incluso aumentando la tasa de muerte súbita, disminuyendo el aumento ponderal de las guaguas, y que incluso en estudios de largo plazo pueden tener impacto como también en el neurodesarrollo de esos hijos hasta la adolescencia. Ahí les voy a dejar un videito para que también puedan mirar cómo él hipotetiza sobre los efectos de cómo una mamá que se desconecta puede influir también en el desarrollo de ese hijo. Esta es la escala de Edimburgo, que es una escala, esta es la que uso yo porque es la del Centro Ser Mujer, pero esta escala se puede sacar súper fácil desde el Chile Crece, y yo les recomiendo a los que ustedes trabajen haciendo visitas a mamás puérperas, si bien hay como los estudios dicen que es mejor a las sextas semanas, da lo mismo. O sea, el día que yo vaya a ver una mamá, vale la pena pasárselo, una escala que es súper fácil de pasar, que es autorreportada y que nos permite tener una idea como de qué síntomas pueden estar como generando riesgo psicopatológico. Y aquí les voy a dejar algunas diapos como para que también puedan como tener algunos signos de alarma de cuando alguien puede requerir derivación a salud mental. Es distinto a una mamá que te dice como que lloro a veces y lloro tanto, pero por otro lado pues me río y disfruto tanto con mi guagua, a alguien que está permanentemente con el ánimo bajo, que sigue llorando más allá de la primera semana del posparto todo el día, o que estoy muy irritable y en verdad he tenido ganas de golpear a mis otros hijos, que estoy permanentemente angustiada. Obviamente eso es distinto a estas angustias que son como normales o normativas dentro del puerperio. Es distinto a una mamá que duerme pésimo por tener que darle papa a la guagua, que de una mamá que en verdad tiene insomnio y que más allá de que la guagua se duerme, ella no logra volverse a quedar dormida.
Obviamente si hay crisis de pánico, ideas de muerte, si hay antecedentes de cuadros previos, si uno detecta también en el relato de parto, que es algo que uno siempre debiera hacer también con una mujer puérpera, generar un espacio de relato de parto, si aparecen experiencias de trauma, de duelo, también en el fondo a veces eso requiere derivación, no necesariamente para fármacos, pero para trabajo psicoterapéutico, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, saber que este periodo perinatal es un momento de mucha neuroplasticidad y que se va a ver muy afectado por el ambiente, que estos cambios cerebrales, que son múltiples niveles, están destinados como a garantizar como la supervivencia del recién nacido, y están como al servicio de promover que la mamá se vincule, y ahí aparece toda esta neurobiología del apego, que progresivamente vayan cambiando las hormonas, sobre todo las neurohormonas, se van a producir este escenario que es particular y que no solo ocurre sobre el embarazo y parto, sino que también va a haber un escenario hormonal, incluso en una mamá no lactante durante todo el puerperio, y que todos estos cambios van a favorecerse en ambientes de cuidado y de bajo estrés, y también en la medida que haya referentes socioculturales que los promuevan, ¿por cierto? Porque si en el fondo yo estoy en una sociedad en que no debiera sacar la pechuga darle papa en cualquier lado, en que en realidad a los 2 meses yo debiera estar trabajando, obviamente no van a ver como reforzadores de esas conductas. Y para quienes trabajan con madres es súper importante familiarizarse con estos cambios que hemos descrito, como para también poder como distinguir cuándo están siendo parte de un proceso fisiológico o cuándo pueden estar representando o siendo parte de una enfermedad como una depresión, como un trastorno de ansiedad. Ya la intensa vida emocional de las mujeres puérperas entonces es una manifestación de salud y está mediado por todos estos cambios en el cerebro que van a facilitar la experiencia de cuidar y de amar a su hijo, y de la resolución que se haga de estos cambios, también de alguna manera esta mujer con nuevas vulnerabilidades va a ir construyendo nuevos recursos. Entonces, como decíamos, igual que en la adolescencia es un periodo tan plástico en que el adolescente puede aprender grandes cosas, en esta etapa también, o sea, como que acá no tiene que ver solo con aprender a cuidar a su guagua, sino que también es una etapa en que la mujer puede hacerse cargo de traumas antiguos, elaborar relaciones antiguas, y puede aprender también como a conectar con distintas partes de sí misma y en pro de una mejor realización, como no solo como madre. Entonces les dejo ese poema